Buenas tardes a todos los estudiantes de la educación de jóvenes y adultos. En los encuentros que sostendremos a partir de hoy y hasta que se reinicien las actividades escolares, estaremos abordando los objetivos más importantes de esta etapa. Asimismo, estaremos orientando cómo abordarlos, cómo trabajarlos, actividades para profundizar y desarrollar las habilidades propias de la asignatura y ejercicios para consolidar lo que hemos estado trabajando. Estaremos trabajando historia contemporánea de primer semestre, historia de América de segundo semestre y la historia de Cuba de tercero y cuarto semestre de facultad. Para comenzar, orientaremos ahora primer semestre, historia contemporánea. El objetivo a desarrollar durante esta semana es el siguiente: argumentar la importancia histórica de la gran revolución socialista de octubre, las potencialidades de desarrollo que generó el socialismo en la URSS y la aplicación creadora realizada por Lenin de la ideología marxista para dar soluciones a los nuevos y complejos retos que imponía la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Para complementar este objetivo, tenemos que trabajar los siguientes contenidos. El primero, causas de la Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia. Estos contenidos aparecen en la página de la 1 a la 3 del libro de texto. Deben precisar la situación socioeconómica en que se encontraba el Imperio ruso en esta época, la crisis económica, social, política que ya atravesaba el zarismo desde principios del siglo XX. Asimismo, deberán tener en cuenta las problemáticas esenciales, tales como el problema de la tierra, el problema de la guerra y el problema de las nacionalidades. Tener en cuenta que todo este panorama se va a agravar con la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, hecho que va a precipitar la caída del régimen zarista. Asimismo, deben tener en cuenta la labor que despliega Vladimir Ilich Lenin al frente del partido bolchevique para encauzar esta situación revolucionaria que va a desembocar en la Revolución de Octubre. El segundo contenido tiene que ver con las primeras medidas tomadas por el poder soviético impulsada por Lenin. Este contenido está en las páginas de la 6 a la 9 del libro de texto. En este caso, deberán ejemplificar estas primeras medidas que tienen que ver con el decreto de la tierra, el decreto de la paz, el decreto de las nacionalidades y las nacionalizaciones, orientadas a destacar el carácter revolucionario de las mismas. Otro contenido es precisamente la labor revolucionaria de Vladimir Ilich Lenin, que aparece en el libro de texto de la página 13 a la 19. Deberán ejemplificar, por supuesto, la actuación de Lenin al frente de esa revolución, cómo va a impulsar esas medidas que van a ir radicalizando la revolución socialista, cómo va a ser su participación en la guerra civil ante la invasión extranjera, cómo va a aplicar la teoría marxista, pero de una forma creadora, para dar soluciones a los problemas que se van presentando en la construcción del socialismo en Rusia y, por supuesto, destacar el papel que jugó Lenin en la creación de un Estado multinacional de nuevo tipo, que sería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro aspecto a trabajar serían los logros y contradicciones en la construcción del socialismo en la URSS a partir de la muerte de Lenin en 1924 hasta 1939, previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí deben destacar los logros que se obtienen en este periodo, así como las contradicciones que desembocan en errores que posteriormente van a tener consecuencias muy negativas para el socialismo soviético. Pero debemos destacar, dentro de este compendio de logros y de contradicciones, las potencialidades del socialismo
que se ponen de manifiesto en el caso soviético. Y el quinto y último contenido de este objetivo es la importancia histórica de la gran revolución socialista de octubre, que lo pueden encontrar en las páginas 28 y 29 del libro de texto. En este caso, debe destacarse la significación de este hecho para el resto del mundo, lo que implicó la revolución socialista de octubre en los acontecimientos que se van a generar en el resto del mundo a partir de ese momento. Para poder ejercitar y ustedes mismos se autoevalúen estos contenidos, les recomiendo que realicen las actividades siguientes. La actividad número 1 de la página 12, la actividad 1 de la página 19, la actividad 1 de la página 28 y la actividad 1 de la página 29. Todos los contenidos orientados, así como las actividades a realizar de historia contemporánea del primer semestre, se encuentran en el libro de texto de 10º grado, que es el que usamos en la educación de adultos. Ahora pasaremos a orientar los objetivos y actividades de segundo semestre, Historia de América. Para segundo semestre, el objetivo propuesto es el siguiente: demostrar el desigual desarrollo que presentaban los pueblos aborígenes americanos a la llegada de los europeos. Para complementar este objetivo, deberán adentrarse en los siguientes contenidos. Primero, el poblamiento de América, sus orígenes, principales hipótesis. Estos contenidos se encuentran en la página 3 a la 7 del libro de texto de Historia de América, 10º grado, que es el que usamos nosotros en nuestra enseñanza. En este caso, deberán precisar las diferentes hipótesis que se han desarrollado acerca del poblamiento americano. La de origen autóctono, la de origen asiático y la del origen múltiple, destacando entre ellas la que es más aceptada por la comunidad científica en la actualidad. El segundo contenido a trabajar es el desarrollo desigual de los pueblos aborígenes americanos. Para abordar este contenido, debemos tener presente que la América precolombina era un mosaico de culturas, por su diversidad de pueblos, de lenguas, de niveles de desarrollo, organización social y nivel tecnológico. Algunas sociedades estaban en la comunidad primitiva y otras ya estaban en la etapa de las sociedades divididas en clases. Para abordar este tema, les sugerimos que hagan una tablita en la cual ustedes pongan las sociedades que se encontraban en la comunidad primitiva, ejemplos de comunidades como los Sioux, los Onas en Norteamérica y los araucanos y los tupi guaraníes en Sudamérica, y en otro lado pongan las sociedades que estaban ya divididas en clases, tales como los toltecas, zapotecas en Norteamérica, en la parte de lo que hoy es México, y los chichas en Sudamérica. A partir de ahí, ustedes pueden entonces demostrar que a la llegada de los españoles aquí a esta región ya había una diferencia en el desarrollo de las comunidades aborígenes. El tercer contenido que se debe abordar es el de las altas culturas americanas, mayas, aztecas e incas, que son las culturas que alcanzan el mayor nivel de desarrollo en la región. Les sugerimos que hagan una tabla comparativa en la cual se tengan en cuenta los siguientes elementos: situación geográfica, organización del Estado, actividades económicas fundamentales y los aportes que ellas van a hacer a la cultura universal, tanto para los mayas, aztecas y los incas. Este contenido lo pueden encontrar en la página de la 8 a la 26 del referido libro de texto.
Nos corresponde ahora las orientaciones para el tercer semestre de Facultad Historia de Cuba. El objetivo que se trabajará durante la semana será demostrar el proceso de integración de factores étnicos, culturales, de manifestaciones de lucha que constituyen antecedentes de la formación del pueblo cubano y que condujeron al proceso revolucionario iniciado en 1868 y las tempranas aspiraciones de dominación de los Estados Unidos de América sobre Cuba. Para cumplimentar este objetivo, se trabajarán los siguientes contenidos. Primero, la sociedad criolla desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que se encuentra en la página 1 a la 20 del libro de texto Historia de Cuba de 10º grado, que es el que usamos en nuestra educación. De este contenido, se debe hacer un resumen de los elementos que fueron dando origen al criollo, los componentes aborígenes, hispánicos y africanos que van a transculturalizarse y, nuevamente, dar origen a este criollo. Igualmente deben tener en cuenta cómo el criollo va a ir transformándose y van apareciendo diferencias entre los intereses económicos, políticos, sociales, al igual que sentimientos diferentes hacia Cuba con respecto a los peninsulares. Deben recordar que los españoles que venían a Cuba venían con la intención de enriquecerse lo más rápido posible y regresar a España. Sin embargo, estos criollos que ya se habían asentado en el país querían enriquecerse, pero en el país. Y esto va marcando el inicio de una diferenciación entre ambos grupos que va a, con el decursar, a terminar por forjar un nuevo etnos, en este caso el cubano. Igualmente deben tener en cuenta las primeras manifestaciones de rebeldía de estos criollos frente a las medidas que aplicaba la metrópoli y que impedía el desarrollo de este grupo social. Otro contenido a trabajar es el de las ideas y su influencia en el proceso de formación de la nacionalidad y la nación cubanas en la primera mitad del siglo XIX. En este caso deberán tener presente las tendencias ideopolíticas que se desarrollan en Cuba en ese periodo. Estamos hablando del reformismo, el independentismo y el anexionismo, y ustedes deben realizar un resumen de los objetivos de cada una de estas tendencias, las principales figuras que se destacan en cada una de ellas y los aportes que éstas hacen a ese proceso de formación de la nación y la nacionalidad cubanas. Para trabajar este tema, en la página 21 a la 53 del libro de texto encontrarán todo el contenido desarrollado. El tercer contenido para cumplimentar ese objetivo es el de las aspiraciones expansionistas de los Estados Unidos hacia Cuba en la primera mitad del siglo XIX, contenido que encontrarán en las páginas de las 55 a las 60 del libro de texto. Para el estudio de este contenido, les sugerimos realizar una cronología comentada de las principales acciones de Estados Unidos para apoderarse de Cuba, desde los intentos de compra, la doctrina Monroe, la política de la fruta madura, todos esos elementos que aparecen descritos en las páginas que ya referenciamos. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, les sugerimos las siguientes actividades. 2 y 3
de la página 21, 2, 3 y 5 de la página 53 y la 11 de la página 55. Todas, repito, del libro de texto Historia de Cuba de 10º grado. Finalmente, orientaremos las actividades correspondientes a Historia de Cuba para cuarto semestre de facultad. El cuarto semestre trabajará esta semana a partir del siguiente objetivo: demostrar el perfeccionamiento y ampliación de los mecanismos políticos y económicos de dominación imperialistas sobre nuestro país de 1935 a 1952. El papel desempeñado por las masas populares y por las más destacadas figuras del movimiento comunista, obrero y democrático, y la crisis definitiva de la democracia burguesa en Cuba. Este objetivo lo vamos a vencer a partir de los siguientes contenidos. Primero, los problemas estructurales de la economía cubana y la alternativa reformista entre 1935 y 1940. Contenido que se encuentran en las páginas de la 220 a la 231 del libro de texto de Historia de Cuba. Deben ejemplificar la aplicación de nuevos mecanismos de dominación imperialista que perfeccionan los ya existentes y amplían su alcance en este periodo. Nos referimos a los nuevos tratados de reciprocidad comercial, a la sustitución de la enmienda PLA por el sistema de cuotas, también conocida como la ley Costiga-Jones, y otras medidas que aparecen referidas en esas páginas. Y sobre todo, ya una vez que hayan ejemplificado esas medidas, argumentar las consecuencias que éstas traen para la economía y la soberanía del país. El segundo contenido sería la estabilización, el reformismo y crisis de 1940 a 1952. Contenido que se encuentra en las páginas de la 232 a la 249 del libro de texto. Deben resumir los elementos más destacados de la Constitución de 1940 y el papel jugado por las fuerzas progresistas y los comunistas en los logros que se ven reflejados en esa Constitución. Caracterizar de manera general los gobiernos del periodo. Nos referimos al gobierno de Batista, de Grau y de Priu, así como la labor de las figuras destacadas como Blas Roca, Lázaro Peña, Jesús Menéndez y Eduardo Chivas. El tercer contenido es el referido al golpe de Estado de 1952 y su significación. Estos contenidos los pueden encontrar en las páginas de la 250 a la 255 del libro de texto. Deben establecer los objetivos de este golpe teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla. Pueden realizar un diagrama donde contemplen las distintas posiciones que se asumen ante este hecho. La posición revolucionaria que se va a enfrentar a este golpe, la posición demagógica que va a jugar con los resultados de este hecho y la posición reaccionaria que es la que va a apoyar abiertamente este golpe de Estado. Es importante también tener en cuenta la actitud de Fidel Castro y el consecuente accionar del mismo, que lo van a perfilar ya como el máximo dirigente de esta nueva generación de revolucionarios que surge en este periodo. Para ejercitarse y autoevaluarse en estos contenidos, le proponemos las siguientes actividades. La actividad 1, el inciso B, y la actividad 2 de la página 231. La actividad 1 de la página 237
y las actividades 5 y 6 de la página 246. Todas ellas en el libro de texto Historia de Cuba, 10º grado. Ahora pasaremos a hacer algunas precisiones generales. Todas las orientaciones que se han dado son válidas tanto para la modalidad de curso por encuentro como para el curso regular. En el caso de tercer semestre, que el curso regular suele abarcar en este periodo mayor cantidad de contenido, por la contingencia, la situación que ya conocemos, decidimos que los contenidos que van al trabajo de control sean los mismos que se han trabajado en el tercer semestre por encuentro. De ahí es que se ha hecho una sola orientación para este semestre. Deben tener también en cuenta que el trabajo independiente es esencial para poder cumplimentar favorablemente todos estos objetivos, tanto por la parte que le corresponde a los estudiantes desde sus casas, aprovechar el tiempo, planificarse bien para poder cumplimentar toda esta tarea, como por la parte de los docentes que deben prepararse para aprovechar en la semana en que nos reincorporemos para realizar las consolidaciones con vista al trabajo de control. Aquellos estudiantes que tengan acceso a Internet por alguna de las diferentes vías que da ETELSA, da autohogar, móvil, Wi-Fi, datos móviles, pueden acceder a la página, al portal de Cuba Educa, www.cubaeduca.cu, y allí, en la ventana de historia, podrán acceder a estos contenidos que están allí desarrollados y a actividades complementarias que les permitirán consolidar, ejercitarse, desarrollar las habilidades que son propias de la asignatura y que le van a facilitar después el éxito en las evaluaciones. Igualmente, pueden acceder al servicio de repasador virtual que en este periodo se va a ofertar de forma gratuita, accediendo por www.repasador.cubaeduca.cu o por www.repasador.cinesoft.cu, y una vez que se hayan inscrito pueden realizar cualquier pregunta puntual acerca de una duda sobre un contenido, algo que no les quedó claro, y se les responderá lo más rápido posible. No nos queda más que desearles éxitos y no olviden con cumplir las medidas que se han orientado para preservar la salud de ustedes, de su familia y de la comunidad en que conviven. Hasta la próxima semana.